Alberto Silva entrevista a los protagonistas de nuestro tiempo. Puntos de vista. Radiografías de nuestra gente. Hoy compartimos el punto de vista de... Juan Raúl es hijo del líder blanco Wilson Ferreira Aldunate y de Susana Sierra. Dirigió en el exilio la Convergencia Democrática, fue senador y diputado, embajador en la República Argentina. Ha escrito varios libros, entre otros Con la patria en la valija, Babearás la sangre, El Partido Nacional y los imperios y recientemente Tocando el cielo, sobre la última etapa en la vida de su padre. Actualmente integra la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. ¿Estás conforme con esta tarea en torno a este Nobel emprendimiento institucional que tenemos en el país? Yo te voy a contar una cosa. Anduve la semana pasada, anduve con estos temas del cambio de temperatura y todo, con un catarro que no se me iba. Fui a ver al médico, que es el médico mío de toda la vida, porque éramos compañeros de clase. Y cuando me despide el tipo me dice, vos sabés que desde que estás en la institución, pero no te lo digo yo porque me lo dicen amigos en común, me dice, se te nota que sos otra persona. Y me dejó pensando mucho, dice, pues es que transmitís una alegría, es como que encontraste tu lugar. Y yo me emocioné mucho de que se note, porque es lo que yo siento, encontré mi lugar, encontré mi trinchera, es muy difícil de explicar, es una síntesis de toda una vida, que tuvo altibajos, que tuvo tropezones, que tuvo errores, pero que de alguna manera empezó a madurar cuando, como consecuencia de la tragedia, me largué a la lucha por los derechos humanos muy solito. Tenía 20 años, llegué a Estados Unidos, tenía un solo número de teléfono. Y ese amigo me fue ayudando, Y en algún momento, ¿sabes? Mirá qué curioso lo que te decía. En algún momento yo sentí que había tenido una juventud triste. Es más, que había perdido la juventud. Yo veo lo que mis hijos hicieron a la edad en que yo andaba reconociendo el cadáver del Toba y hacia el mar. Y digo, yo me perdí una etapa, Y ahora, sesentón y con alguna cana, creo que tenía una vida privilegiada. Porque de cada hecho trágico hay centenares de solidaridades que recordar. Algunas anónimas. Yo de la gente que estoy más agradecido en la vida no sé ni el nombre, ni qué fue de ellos. Y es una experiencia muy linda. Y llegar a la institución es como culminar la vida después de una carrera pública con tropezones y altibajos, dedicándome de lleno a aquello que me formó cuando era un muchacho. ¿La alegría de la vocación de servicio? Sí, es muy raro porque muchas veces, sobre todo en la parte de Defensoría del Pueblo de la institución, cuando tú solucionás un problema de una persona, sos consciente de que ni siquiera es la punta de un iceberg. Pero sin embargo, hay algo que te gratifica. Primero, que es tomar conciencia de que el problema es más amplio y que eso se resuelve con políticas públicas y no con actos administrativos concretos con nombre y apellido. Pero, yo qué sé, el Talmud dice, el que salva una vida salva a la humanidad entera, y el que mata a alguien mata a la humanidad entera. También llegás con la satisfacción de decir, bueno, esta persona dejó de sufrir porque recurrió a nosotros. Y es una sensación muy gratificante. Y me consta que en algunos casos gente muy humilde y muy desvalida. Es la que más va. A mí me impresiona porque nosotros no hemos podido, entre otras cosas porque no queremos que la demanda nos desborde, porque somos una institución todavía nueva. Y uno creería que es menos conocida de lo que es. Pero allí donde se le necesita es increíble, pero hay gente que llegar, nosotros por ahora tenemos las oficinas aquí enfrente, en Plaza Independencia, temporalmente hasta que esté acondicionado donde era el Calen, y hay gente que para llegar ahí tiene que hacer un sacrificio muy grande, ¿no? Y ves una variedad de problemas tremendo, desde violencia doméstica. Un día llegó un muchacho que había sido operado de la columna y que lo habían sacado empujones de un lugar de baile por el tipo de zapatillas que usaba.
porque eran consideradas, entre comillas, planchas, ¿no? Y él nos mostró un certificado médico de que él tenía que usar esas zapatillas. Y cuando se lo quiso explicar a los guardaespaldas del lugar, le pegaron un empujón. Yo te confieso, porque también es importante para mí en la institución eso, que aprendés, seguís aprendiendo, que al lado de los dramas que uno ve, digo, pobre Botija, lo echaron de una, ¿no? Y cuando se va, la trabajadora social que lo atendió conmigo me dijo, no, presidente, dice, está equivocado, está equivocado. Este muchacho, en el mundo en el que vive, estos problemas a veces se solucionan con navaja o trompadas. Y él averiguó a ver cuál era el instrumento del Estado de Derecho, y vaya a saber el sacrificio que significó venir de su barrio acá, porque él se quiere amparar en el Estado de Derecho para ser reivindicado. Hicimos que fuera reivindicado. ¿Por qué es tan lento el Estado aquí en Uruguay? Que aún con un presidente que se atreve a decir que lo político está por encima de lo jurídico, ustedes no tienen el calen todavía. No sé, pero es lento. Es lento, porque además lo más triste de que no tengamos el calen todavía es que no es por un problema económico. Al revés, es una pérdida de dinero para el Estado, porque la plata esa está depositada en una cuenta del Banco República. Y no se está gastando porque todavía el expediente está dando vueltas para decidir jurídicamente cómo se hace el llamado a los arquitectos. Entonces, si somos unidad ejecutora o no lo somos, Cajarville hizo un informe, la jurídica del Parlamento lo contesta, y esa burocracia tiene una vida propia que es muy difícil de meterle diente. Es muy difícil. Es lento. Y cuando te metes en temas como la inclusión social, los derechos humanos, cuando hay vidas que están en riesgo todos los días, violencia doméstica, por ejemplo, te das cuenta que no se puede perder tiempo. No se puede. Al revés, la sensación que uno le tiene que quedar es que tiene que andar más rápido de lo que anda. Pero bueno, cuesta. Cuesta mucho. ¿Y cuánto cuesta ser el hijo de Wilson Ferreira Aldunate? Bueno, es muy difícil llevar una cuenta matemática como una libreta de almacenero. Porque te la sumo más. Creo que cada día te debe costar más, porque logró trascender y cada vez más al Partido Nacional. Claro, a mí eso me encanta. Eso lo sé, pero también el costo ese es grande. El costo es grande. Ahora, yo soy consciente que quizás de joven, si no hubiera sido hijo de mi viejo, no hubiera tenido la oportunidad de ser escuchado, de ser probado, de ser testeado, de presentar una lista, someterme a la consideración popular, etcétera. También soy consciente de que muchas veces eso hace que te comparen. Y en una comparación, perdóname que sea franco, pero en una comparación con Wilson es muy difícil salir airoso, ¿no? Yo no aspiro a eso. ¿Y comparación contigo mismo? Cuando veníamos en el barco, por ejemplo, que veníamos con tu papá, que venías tú, aquel muchacho con Juan Raúl. Y yo, ¿sabes qué? Estoy encantado con ser sesentón. Me parece que es una edad que te permite ver la vida con una perspectiva muy interesante. Perder el miedo de reconocer públicamente los errores. El mismo tema que tú me preguntabas de ser hijo de Wilson. Yo cuando era muchacho, me daba un poco de fastidio. Porque ¿qué quiere decir? Que no tengo méritos propios, que me tienen que no. Ahora, cuando un tachero me dice te quiero dar la mano porque sos el hijo de Wilson, me llena de orgullo. No me hace sentir más ni menos yo, ¿no? Me encanta, me emociona, me acaba de pasar viniendo a la radio. Y me parece que ahora, visto en perspectiva, me da la chance, en primer lugar, de sentirme seguro de mí mismo, porque cuando yo llegué a Washington con 22 años, ser hijo de Wilson no quería decir nada porque nadie sabía ni dónde quedaba el Uruguay. Y mi viejo tenía gestos de una sola vez, ¿no? A veces de una frase que quedan para toda la vida, ¿no? Cuando meses después de haber estado trabajando solo en Washington, él hace una visita política para denunciar a la dictadura uruguaya, entramos a saludar al senador Kennedy y él le da la mano y le dice,
yo soy el padre de Juan, ¿no? Kennedy lo habrá tomado como una presentación. Para mí fue un homenaje muy lindo y entiendo todo lo que me quiso decir con ese saludo a esta personalidad americana. También hay mucha gente en vida de Wilson que cuando no se animaba a criticarlo, aprovechaba para tirarle un palazo al hijo y echarle las culpas de algunas políticas que eran de él. Creer que a Wilson se le llevaba de las narices es bastante tonto, pero bueno, una cosa que pasaba. Curiosamente ahora me pasa con mi madre. Mi madre emite opiniones con la lucidez que tiene y la gente dice, es Juan Raúl que la manipula, ¿no? Yo qué sé. Yo no creo que los que lo dicen lo crean, ¿no? Porque si hay algo que se evidenció en todas las cosas que es la frescura y la lucidez que tiene, ¿no? Y el coraje. Pero ese comentario me llega a preguntarte por el comentario de tu mamá, hablando de la simpatía, del afecto, de la confianza al doctor Tabaré Vázquez. Porque es una persona libre. Mamá siempre fue libre, además. Mamá siempre fue libre. Yo me acuerdo que cuando fue Bordaberry presidente electo a visitar a mi viejo a casa, mi viejo yo creo que la tenía clarita, como en la mano, pero no lo recibió formalmente, etcétera, etcétera. Pero después mamá sirvió el almuerzo de mala cara, ¿no? Es decir, ella siempre... bueno, y para decir toda la verdad, cuando yo digo que detrás de cada tragedia hay recuerdos gratos, uno de ellos es el sostén moral que fue para nosotros. La familia se nos desmoronaba sin mi vieja, ¿eh? Con toda la personalidad que tenía Wilson, si no estaba Susana al lado, cuando nosotros estábamos en la embajada de Austria, la primer prohibición en Argentina, asilados, la primer prohibición del embajador era acercarnos a las ventanas. Pero mi viejo había logrado mandar un mensajecito para que a las 11 de la mañana mamá pasara enfrente de la embajada con una chismosa, con una botella de leche o algo, ¿no? Sin mirar hacia la embajada. Entonces papá corría la cortina, la miraba, y eso le daba ánimo y aguante para todo el día, ¿no? Y a las 11 menos cuarto empezaba a mover la cortina y digo, papá, no, si hasta las 11 no va a pasar, ¿no? Por más que abra la cortina no pasa. Pero fue el sostén nuestro, y fue el sostén de mucha gente, y yo cada vez me entero más de eso. A mí cada vez hay casos que yo conocía, como Marta Ponce, la mujer de Ricardo Vilaró, pero cada vez me encuentro con más gente que me cuenta cómo en los años del exilio, mujeres sobre todo, con sus maridos presos en Uruguay, exiliadas, asiladas, y que me cuentan cosas que yo no sabía, me entero ahora más de veterano, de cómo mamá las amadrinaba y las acompañaba y les daba aliento para la lucha por la libertad de sus maridos. Pero claro, es muy difícil de repente salir a pegarle un palazo por lo que representa y por lo que es. Y entonces me digo yo los palazos. Yo le llego a decir a mi madre lo que tiene que decir políticamente, sale que me saca corriendo. El punto de vista hoy es con el doctor Juan Raúl Ferreira. Y en el futuro del país uno puede pensar que esté integrado a otra colectividad política que la que está ahora. Yo creo que el canto de Mercedes Sosa, creo que es de León Gieco, que lo canta, cambia, todo cambia. Yo creo que el país no se puede imaginar más en términos de un modelo de un partido. Pero creo que es muy importante que en el futuro haya una acumulación de fuerzas que mire al país, que junte a los que miran al país inclusivo, a los que miran al país sin otra solución posible que no sea la de un reparto más justo de la riqueza, una inclusión social, y que no piense en los problemas aisladamente, creyendo que puede salir de una galera una receta a la seguridad, una receta al problema de la droga, una receta al problema educativo, si no es sobre la base. Se suele decir, la base de todo es la educación. La base de todo es la inclusión, porque tampoco hay educación de calidad y que llegue a todos sin una política de inclusión social. Yo siempre tuve la convicción, y así lo he dicho públicamente, que el doctor Julio María Sanguinetti en alguna medida logró convencer a tu padre de algunas acciones.
y que su determinación de acompañar el voto amarillo en gran parte le costó la vida. Yo creo lo mismo. Y bueno, son cosas que son muy difíciles de demostrar científicamente la relación de causalidad, pero el médico que lo atendió, el doctor José Piñeiro, lo que dice es que en toda la historia de los exámenes médicos de mi viejo, incluso en los años del exilio, aparece algo que sin saber la evolución posterior no debería llamar la atención, pero que a la luz de lo que sucedió después era la presencia del tumor cancerígeno. Y que la angustia, la tristeza que pasamos, cuando se votó la ley de caducidad, fue el motivo que activó ese tumor que estaba latente ahí. En todo caso, cuando yo definí mi posición en contra de la ley de caducidad, fue también parte de un proceso. ¿Sí? Yo empecé pensando, bueno, si esto era necesario como medida de transición, no podemos tener medida de transición 35 años después. Pero en el proceso de la lucha por la anulación me fui dando cuenta de una cosa mucho más dura, mucho más fuerte, que me hizo pensar que nunca debió de haber existido la ley de caducidad, que es los bolsones de cultura de impunidad que fue dejando en la sociedad uruguaya, que todavía existe. Ahora, yo no me atrevo a decir que mi viejo, tengo mi opinión, pero no soy quien para decir qué haría él si estuviera vivo. Pero tampoco otros tienen derecho a decir qué haría él si estuviera vivo. Entonces, cuando a mí me dicen en las redes sociales, qué vergüenza contra la ley de caducidad, que tu padre estaría de acuerdo. No, yo no me atrevo a decir que hubiera votado la anulación. Tengo mi opinión, pero me la guardo. Pero nadie tiene derecho a decirme que 35 años después él estaría de acuerdo con una ley que además no se aplicó como él aceptó que se aprobara. A la vista está que el artículo 4 que introdujo el Partido Nacional permitiendo la investigación de los casos desaparecidos y de los casos ocurridos en el exterior fueron los que le permitieron a la doctora Mirta Guiance, como fiscal del crimen, hacer procesar con prisión y con sentencia definitiva en la mayoría de los casos a todos los militares y civiles que están presos por crímenes de lesa humanidad. Pero eso empezó con el gobierno del doctor Tabaré Vázquez. En los primeros gobiernos no se incluyó, es decir, se incluía en la aplicación de la ley de caducidad todos los casos denunciados. A boca de jarro, un sueño para Uruguay que tengas en mente y te sientas parte de la construcción de él. Y un Uruguay que se parezca en tolerancia, en altura y en nivel al viejo Uruguay en el que yo crecí, pero que se construya con un criterio de equidad y de inclusión distinto del Uruguay en el que yo crecí. Yo integro la comisión de homenaje a Pepe Delía, ¿no? Y charlando ahí antes de que empezara el acto que se hizo en el mercado agrícola con Pereira del PIT-CNT, él después lo dijo en su discurso, ¿no? Yo le decía, ¿qué vamos a hacer después que termine el homenaje a Pepe, ¿no? Porque el rito ese de juntarnos gente de distinta extracción con el movimiento sindical, movimiento de derechos humanos, sociedad civil, etcétera, para trabajar por Pepe Delía, se ha transformado en un fin en sí mismo. Para mí los miércoles a mediodía ir al PIT-CNT esa reunión es un acto sagrado que el día que me falte me va a faltar algo. Entonces yo decía, bueno, vamos a empezar a pensar otro homenaje. Y él lo contó después en el discurso que dijo. Ese es el Uruguay que yo sueño. ¿Por qué elegiste Santa Marta como una canción que te gusta y que te identifica? Primero porque los quiero mucho a los dos. Entre muchas cosas, los quiero por una cosa muy linda que tenemos una amistad de años, del exilio. Pero el día que Nelson y tú presentaron el libro, me dijeron algo que tiene mucho que ver con todo este proceso de encontrarme a mí mismo
que nunca es tarde y que es muy lindo además, de la vieja vida en los pueblitos de campaña, y cómo la modernidad no es el consumismo, ¿no? La modernidad es que vivan mejor los paisanos, no que vivan obsesionados por cambiar de moto y por cambiar de celular, ¿no? Y creo que lo plantean de una manera graciosa, muy real, y a mí me llega mucho, me emociona incluso, cada vez que lo escuchan me emociona mucho. En aquella actividad hubo gente que sintió que también te reencontrabas, en alguna medida, con José Germán Araujo. Claro, lo escribí después, pocos días después lo escribí. Pocos días después lo escribí porque este es un país donde todos hemos tenido en algún momento algún lío con todos, ¿no? Y todos hemos tenido la oportunidad, cuando hemos sentido la necesidad de hacerlo, de estrecharnos en un abrazo y reencontrarnos. Y a mí la vida no me dio esa oportunidad con José Germán. José Germán murió y estábamos muy peleados. Y a mí me sigue pesando, y para mí fue muy importante señalarlo en aquella reunión y después escribirlo y dejarlo escrito y firmado. Porque por encima de todas las circunstancias, ¿qué importa qué pasó primero y qué pasó después? Por encima de todo, él fue, desde esta radio, la voz. Cuando digo de los que no teníamos voz, me refiero a nosotros. Él era la voz de la Convergencia Democrática en Uruguay, era el único que le llamaba con nombre y apellido, y que hablaba, y que tenía el coraje de ir a vernos y volver y contar de nuestra actividad, arriesgando su propia seguridad. Regresó con nosotros en el barco y aclaró que no regresaba como periodista, había periodistas de la 30, pero que él regresaba como dirigente del Frente Amplio, como dirigente político. Entonces es una gran pena que no haya habido la chance del abrazo, pero bueno, me pareció que ya que no pudo ser en vida, mi deber era hacerlo público después de muerto. Y capaz que el abrazo tiene que ver con que el nuevo estudio de esta nueva radio lleva el nombre de José Germán Araujo. Sí, además uno se lo imagina a José Germán acá, en el Senado, de nunca debimos permitir que salga. Santa Marta era una villa de Malbón y Rosaleda, laureles en la vereda y plaza con catedral. Hemos compartido hoy el punto de vista del doctor Juan Raúl Ferreira, integrante de la Institución Nacional de los Derechos Humanos. Y había noches de retreta con muchachos en la vuelta y banda municipal. Las ventanas no tenían rejas y nadie pasaba cerrojo a la puerta, y en los mediodías la ciudad desierta imitaba largas tertulias y siestas. No había velorio, casamiento, yerra que no fuera duelo nacional o fiesta en aquel lugar. Santa Marta tenía domingos de asados y vinos de rueda de amigos, en noches de truco, guitarra de canto, en tardes de invierno fritando y mateando. La gente tenía más tiempo y podía compartir las cosas simples de la vida de aquella ciudad. El progreso poco a poco fue cambiando a Santa Marta, la televisión por cable, el acceso a la internet. La gente se fue olvidando de sus cosas cotidianas, ahora habla en otro idioma y vive en otro lugar. Santa Marta juega el primer mundo gracias a los shopping y a las hamburguesas, la comida rápida, la moda inglesa. Se festeja Halloween, vaya sorpresa.
pero nadie sale sin cerrar la puerta. Sálvese quien pueda, se acabó la siesta y la paz. Santa Marta ahora está inundada de música, de de tiendas extrañas y en quintas y campos nadie planta nada. Todo viene hecho y hay papa importada. Se persiguen cosas que a nadie interesa, pero todo el pueblo pierde la cabeza si hay liquidación. Santa Marta está informada de la cumbre de Ginebra, si la reina estuvo enferma o Palermo erró un penal. Todo el mundo vive al tanto de 1.000.000 de cosas nuevas, pero ya nadie se entera lo que pasa en su ciudad. Y aunque es malo mantenerse aislado cuando todo el mundo está tan conectado, si el diablo gobierna hay que tener cuidado, la cultura nunca puede estar de lado. No todo está en venta, no todo es mercado, árbol sin raíces no aguanta parado ningún temporal. Y aunque es malo mantenerse aislado cuando todo el mundo está tan conectado, si el diablo gobierna hay que tener cuidado, la cultura nunca puede estar de lado. No todo está en venta, no todo es mercado, árbol sin raíces no aguanta parado ningún temporal. Y aunque es malo mantenerse aislado cuando todo el mundo está tan conectado, si el diablo gobierna hay que tener cuidado, la cultura nunca puede estar de lado. No todo está en venta, no todo es mercado, árbol sin raíces no aguanta parado ningún temporal.